Familia hermosa, ¿cómo estamos? Un fuerte abrazo con todo el corazón. Hoy vamos a hablar de la casa 8 de la astrología, la octava casa. Verás que la temática que abarca este sector de nuestras vidas y que lo podemos ver en nuestra carta natal es sumamente profundo, es digno de un amplio estudio. Ahorita vamos a ver los temas, los vamos a ir desarrollando, pero quisiera que primero tuviéramos un contexto de que lo que implica las 7 casas anteriores para llegar a esta octava casa, para darle el honor, para darle la relevancia, importancia, porque tiene una gran trascendencia en nuestra vida, como almas, como espíritus en una experiencia humana y también para poder desarrollarnos y fluir en la vida. ¿Ok? Si en la casa 1, que tiene que ver con la personalidad, empezamos a empoderarnos de un yo que nos representa en el mundo, que es la personalidad. Esa casa 1 marca muchísimo de nuestra vida. Empezamos a dar los primeros pasos hacia una identidad, pero hacia una identidad que nos sirva para estar en contacto con nuestro yo más profundo y al mismo tiempo con el entorno. Tener la coherencia en la casa 1 a este respecto, es decir, tener el equilibrio para respetar nuestra esencia, que la personalidad proyecte eso y que en el entorno se dé, es un primer paso excelentísimo que se logra a través de la carta natal. En la casa 2 empezamos a ver que interactuando con nuestra esencia en la casa 1, con nuestra personalidad y en el entorno, en una dinámica de ida y vuelta, empezamos a reconocer algo llamado la riqueza interior, que es el autoconcepto, la autoestima. Eso es fundamental cuando estudias psicología, conocer el autoconcepto, conocer la autoestima, su importancia es sumamente básico, pero también vital y trascendente. Entonces es muy importante porque la riqueza interior, desde el punto de vista astrológico, empieza a verse, más que antes de manifestarse, a generarse desde el momento en que empezamos a darnos cuenta que podemos generar un autoconcepto, que podemos crear, que le podemos dar vida a un autoconcepto y pueden haber diferentes formas y manifestaciones de ese autoconcepto. Lo idóneo es que ese autoconcepto realmente integre lo que eres verdaderamente en esencia espiritual, pero también en una forma de seguir interactuando ahora con tu riqueza interior. La autoestima. La autoestima es cómo nos relacionamos, es decir, si tenemos un aprecio o un no aprecio por nuestra persona. Entonces muchas veces hablamos de que las personas tienen baja autoestima, buena autoestima, excelente autoestima, hay niveles y está muy relacionado con el amor propio, obviamente amor propio sano, en donde nosotros nos nutrimos de amor y ese es un paso enorme en la vida, cuando nosotros somos capaces de reconocer nuestra propia riqueza interior, de valorarla y de honrarla. Entonces se robustece, se fortalece la autoestima. Y bueno, volviendo al autoconcepto, lo mismo, el autoconcepto implica el conocernos, y eso lleva un proceso, y aceptarnos. Entonces, si lo ponemos ahorita a nivel muy básico para llegar a la casa 8, es que el autoconcepto en esta casa 2 tiene que ver con conocernos, es decir, reconocernos y de esa manera aceptarnos.
Una vez que nos aceptamos, entonces podemos estar generando un bienestar, un gozo por estar en armonía con nosotras y con nosotros mismos. Una autoestima buena nos da, junto con el autoconcepto, la aprobación para también ahora, como tercer paso en esa segunda casa, reconocer los dones y talentos, las capacidades que tenemos para ahora generarnos, que es la segunda parte, la riqueza exterior. Pero la casa 2 nos enseña a trabajar con el autoconcepto, con la autoestima, conectar con los dones y talentos de manera adecuada para generar la abundancia, la prosperidad, la riqueza, la autosuficiencia económica a partir de todo lo anterior. Es la mejor manera de hacerlo. Así como decíamos en la primera casa, lo más importante es que tú conectes con tu esencia de tu yo y esa esencia sea respetada a la hora que se manifiesta a través de tu personalidad. Es decir, que no te irrespetes, que no te traiciones a ti misma o a ti mismo, que no ocultes tu yo, o que tampoco quieras imponer tu yo de una manera dictatorial, fanática. Bueno, cuando hacemos esto en la casa 1 y en la personalidad, tenemos esta coherencia de conectar con la esencia, de conectar de manera coherente con la personalidad. La convivencia hacia el exterior será adecuada porque estaremos mandando un mensaje de verdad, de coherencia, de honestidad, de transparencia, de honorabilidad. En la casa 2 estamos viendo entonces que empezamos con un autoconcepto, lo vamos enriqueciendo, una autoestima, la vamos enriqueciendo, nos permitimos conocer, reconocer y valorar nuestros dones y talentos, y con ellos, que todos tenemos dones y talentos, generamos un contacto con el mundo exterior. Cuando tú compartes, no solamente dices quién eres, sino dices por qué eres valiosa y valioso para el entorno en el que tú te rodeas, entonces hay una retribución si esto está hecho de una manera verdadera, coherente con el entorno. Es decir, en la casa 2 revisamos todos nuestros dones y talentos, los vamos reconociendo, la carta natal nos ayuda excelentemente en ello. Y una vez que hemos hecho estas dos casas, ¿qué nos pasa? Que entramos en la casa 3, que ya también ahí tenemos la cápsula, ¿no? De las 3 cápsulas también anteriores. En la casa 3, que también es la casa de los parientes cercanos, es decir, empezamos a llevarnos a interactuar mucho más con las personas que por familia, por haber nacido en la familia, por ser familia cercana, sobre todo parientes cercanos, empezamos a tener interacción y empezamos a tener interacción con la gente en el día a día, dependiendo en qué momento de tu vida te encuentres, en qué etapa, cuáles son las condiciones. Pero desde que somos pequeñitas y pequeñitos, ya sea que vayamos a un jamboree o estemos en casa, ¿no? Tenemos interacción con ciertos seres humanos, con cierto entorno, con cierta atmósfera, con cierto contexto. Y desde ahí empezamos a tener la comunicación. La casa 3 tiene que ver con la comunicación. Es decir, sé que ya he aprendido quién soy yo, me empiezo a relacionar con el mundo. En la segunda sé que tengo algo valioso. Y en la tercera empieza una comunicación mucho más del día a día, si quieres, de lo cotidiano, pero que tiene que ver para que tú expongas mensajes, para que tú recibas mensajes. Es decir, te estás comunicando, hay un emisor y hay un receptor. La comunicación en la casa 3. ¿Ok? Ahí lo ponemos. En la casa 4 representa un hogar. Cuando alguien es capaz de vivir en armonía en su hogar, el primer hogar que tenemos es la familia de origen. Después nosotros generamos como adultas y adultos otro hogar, consecuencia de todo lo que nos hemos relacionado en el primer hogar, que fue, digamos, nuestro primer vientre fuera del vientre, ¿no? En la casa, en el hogar, donde aprendemos de papá y de mamá, de hermanas, de hermanos, donde aprendemos cuál es el estilo de vida que se tiene en esta familia, porque representa a la familia. Se dice que representa a la madre, digamos, puede ser representado por
papá o mamá también, porque hay una discusión ahí en la astrología, pero quien nutre es un ambiente de nutrición, ¿ok? Sobre todo emocional, sobre todo de contención, sobre todo de apapacho, de sentido de pertenencia, ¿ok? Entonces vamos avanzando, si te das cuenta, un ser humano va caminando por aquí. Después viene la casa 5, que representa la casa de los hijos. Es decir, aprendimos a tener un hogar, tenemos después la descendencia, y hay trascendencia a través de la descendencia, y los hijos son una continuación, digamos, de tu devenir en la vida, de tu crecimiento y desarrollo como adulta y como adulto. En las hijas y en los hijos podemos ver mucho. A veces es un espejo muy contundente y real, donde nos vemos enfrente, y puede ser desde un gran orgullo, desde una gran satisfacción, desde una confrontación, pero los hijos, esta es la casa de los hijos, y hay gente que, bueno, no tiene hijos, y entonces, ¿qué son esos hijos representados en la casa 5? Son los proyectos. Entonces, ¿qué tipo de proyectos genera un ser humano? Es muy importante. Por ahí dicen que mientras uno tiene proyectos, entonces tiene vida, ¿ok? O sea, no importa la edad que tengas, mientras tú tengas proyectos, es muy importante. También es la casa de la creatividad. Entonces, si le vamos sumando, crear, se crean los hijos. Crear, se crean proyectos. Pero también hablamos de la creatividad, por ejemplo, artística, en todas las diferentes artes y manifestaciones. Esa capacidad de ponerle algo más a la vida, ponerle algo más a ser padre o madre, ponerle algo más a los proyectos. Y entre estas cosas que existen, aquí en esta casa 5 está el romance y está lo lúdico. Qué importante es jugar. Voy a empezar por lo segundo. Qué importante es jugar. Cuando la vida aprendemos a jugar en ella, hay un cierto grado de seguridad, de inteligencia emocional y de capacidad de mantenerse en una estructura sana psicológica, conviviendo en el mundo. Entonces, de esa manera, podemos ver que jugar es para los adultos, es decir, quienes tienen capacidad de conectar con esa niña y ese niño interior, pero al mismo tiempo aceptar responsabilidades. Es decir, está la parte que no debe jamás de perecer, que es la parte de tu niña y tu niño interior, pero al mismo tiempo está la adulta y está el adulto. Entonces aquí, por ejemplo, una armonía podría ser, seas papá o mamá, que tengas la capacidad de conectar con tu niña y con tu niño interior, y así acompañar a tus hijos en ese proceso. Y al mismo tiempo, que sepas que tus proyectos tienen lo mismo. Para que se genere un proyecto, empieza con una idea. Y para que empiece con una idea, necesita uno realmente estar conectado con esta característica humana, que es la creatividad. En la casa 6 es donde, además de estos proyectos, los hijos, todo lo que estamos platicando, lo lúdico, el juego, la aventura y el romance, que es una parte hermosa donde el amor juega para conquistar a otro ser humano o para dejarse conquistar. En la casa 6 del trabajo es una casa más de rituales, es una casa más de organización, de agenda, digamos de un cierto grado de repetición, de disciplina, en donde ya no solamente estamos haciendo lo anterior, sino estamos cuidando la salud, es decir, preservar todo lo anterior a través del trabajo. El trabajo nos va a dar la capacidad de preservarlo, pero también una parte de preservarlo es tener salud para seguir teniendo vida. Entonces la casa del estilo de vida es la casa en donde nosotros elegimos una forma realmente cotidiana para no solamente sobrevivir, sino para vivir, y acaba siendo la casa donde nos genera un cierto grado, también va por niveles, de calidad de vida. Y en la casa 7, que es la siguiente, es donde nosotros afianzamos, es donde nosotros aprendemos a convivir con otro ser humano. Si empezamos desde la casa 1
y el primer repaso hasta la casa 7, hasta la casa 6, vamos a ponerlo así, de alguna manera lo que estamos viviendo es un aprendizaje. Los adultos, papá, mamá, tutores, abuelitas, gente cercana, nos ayudó desde la casa 1 a reconocer nuestra personalidad y nos ayudaron en el sentido mejor, y ojalá siempre sea así, de conectar con nuestra esencia, de que nuestra personalidad tuviera esa coherencia y que tuviera la capacidad de conectarse con el entorno. En la segunda, estos adultos nos enseñaron todo lo que hemos revisado de la riqueza interior y exterior. En la casa 3, a comunicarnos, a desplazarnos, a aprender, a codificar la información, a estudiar, ¿sí? Los mensajes que hemos platicado, ¿ok? En la casa 4, el hogar se generó primero por papá y mamá. Y en ese hogar, o los tutores, aprendimos cómo generar un hogar. En la casa 5 aprendimos cómo se cuidan a los hijos porque nos cuidaron a nosotras y a nosotros mismos. Y en la casa 6 aprendimos del ejemplo también, como en las casas anteriores, de los adultos, que nos mostraron cómo hay que tener una responsabilidad en la vida, cómo hay que tener una agenda, una disciplina, un ritual diario que genera que las casas anteriores no solamente entren en un estado de supervivencia, sino de vivir. Y cuando generamos con responsabilidad todo lo anterior como nos enseñaron, inclusive en esta casa también 6, cómo cuidaban los adultos su salud, cómo se nutrían, cómo descansaban, cuál era su estilo de vida, qué calidad de vida te brindaron los adultos, y tú también de ahí aprendiste. Pero estas 6 casas que ya hemos hecho la cápsula anteriores, nos han manifestado que tiene que ver el yo, o sea, digamos, la persona, donde todavía está en ese proceso de aprender, de asimilar del mundo adulto, de entender, de realmente integrar la información, de aprender con H, es decir, hacer la suya. La primera casa, que ya también hicimos la cápsula, que es la casa 7, nos habla la primera vez del vínculo con otro ser humano. Ahí es donde empieza la posibilidad de, ahora sí, pasar al mundo adulto. Es decir, primero, en la niñez aprendimos de estas 6 casas. Y también, obviamente, en la casa 7 aprendimos cómo se llevaba papá o mamá, aprendimos en la escuela, en los grupos sociales, etcétera, la convivencia para poder tener una persona especial, para tener un vínculo, y también cuando nos estamos desarrollando para tener como esa sociedad. A lo mejor por la niñez, pues no es una sociedad comercial, pero puede ser una sociedad de tengo mis amigas para las porras, tengo mis amigos para, vamos a poner, el fútbol, tengo mis amigas para ir a la montaña, tengo mis amigos. Y te acuerdas que en algún tipo de educación, pues a veces era muy dividido esto, pero bueno, empezamos a tener el otro yo especial. Es cuando decimos tenemos una amiga o un amigo o varios especiales, o el mejor amigo o amiga. Pero también es la casa de la pareja cuando vamos madurando en este proceso. Y entonces todo lo anterior va a nutrirnos para que podamos vincularnos, compenetrarnos, abrirnos, no solamente a vivir nosotros, sino aprender cómo vive otra persona a plenitud. Y es un momento hermoso porque en la casa 7 elegimos a nuestra pareja y la pareja nos elige también. Y tiene que ver con todas las etapas antes en estas 7 casas. Bueno, en esas 6 casas principales, pero en el aprendizaje. Cuando estamos en esta parte, ya para llegar a la casa 8, nos dimos cuenta de la importancia de reconocer la necesidad sana de vincularnos de una manera más profunda con otro ser humano igual. Es decir, ya no es necesariamente con un adulto, ¿no? Sino ya con alguien que esté a la par de nosotros, quizás muy cercanos en edad, muy cercanos a lo mejor, pero no iguales en educación, en cultura, en contexto social, etc. Y ahí es donde empezamos a tomar una de las grandes decisiones en la vida, en la casa 7, que es la decisión de conocer a alguien más, de vincularnos, de enterarnos
salirnos de nuestro caparazón pequeño, de esta pijama del yo pequeñito, ¿no? Y empezar a darnos cuenta de la importancia del yo exterior, ¿ok? Entonces aquí está, es como te he querido compartir en estos momentos. Déjenme ver porque creo que ya llevó un... Ok, entonces en esta casa 7 nos damos esa oportunidad y ya nos va a ir enseñando. Entonces en la casa 7 aprendimos a vincularnos, a vincularnos con otro ser humano. Hasta ahí vamos bien. Ahora, la casa 8. La casa 8 es mega importante, mega importante. Te lo quiero decir de esta manera. ¿Qué representa primero que nada la casa 8? Representa lo misterioso. Es algo que de alguna manera no es tan tangible. Representa la profundización de la pareja, del otro y especial. Es decir, cuando no solamente nos relacionamos porque tenemos una cierta resonancia, empatía, coincidimos, sino que queremos ir a la profundidad. Es una casa súper espiritual, porque la conexión, por ejemplo, en el tema de la pareja, es casi de una manera, sin el caso, de una manera espiritual, porque tenemos que ir a la profundidad de conocer más a la persona. Y para conocerla más a la persona, haremos todo lo que hicimos en las casas anteriores o que nos enseñaron nuestros adultos en las casas anteriores. Ahora lo hemos integrado nosotros y ahora lo hacemos con el otro ser especial. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a aprender de mi pareja, su personalidad, cómo se conecta con su yo, cómo interactúa con su entorno inmediato. Y me va a estar platicando de su vida, ¿no? También cómo es su autoconcepto, cómo es su autoestima, cómo conecta con sus dones y talentos, qué tanta capacidad de autonomía, de independencia ha logrado con todo este proceso de riqueza interior y exterior. Va a tener que ver muchísimo la casa de la comunicación, cómo nos comunicamos, ella cómo se comunica, él cómo se comunica, cómo nos comunicamos entre nosotros. Entonces, estas 3 casas vas a aprender de la otra persona a nivel individual, pero en interrelación contigo. Entonces, todo eso. ¿De cómo vas a conocer a la otra persona? Pues de su familia, de sus orígenes, de sus bases, de sus raíces. Y cómo fue su desarrollo, cómo fue su experiencia, cómo era la comunicación, la dinámica, la convivencia en familia. Y luego te van a platicar y tú vas a platicar cómo fue este proceso de ser la hija o el hijo en tal familia, con tantos hermanos, con tal dinámica, cómo se divertían, cuál era el esparcimiento, cuáles eran los proyectos, es decir, cómo se divertían, etc. Y también te van a platicar cómo pues, se conocieron sus padres, cómo se dio esta dinámica, quiénes se llevan mejor en la familia, qué aprendieron de papá y mamá, etc., como pareja. En la casa 8, el estar escuchando de una de las partes y de la otra parte, de cada uno de la pareja, va a indicar el nivel de profundización de conocerse, para aceptarse, para respetarse, para comunicarse, para amarse y para hacer un proyecto juntos. Es donde nosotros llegamos a un punto de unión muy especial. Y lo podemos ver de esta manera también. Se habla que la casa 8 es la casa de la sexualidad y tiene muchos matices, más bien muchas perspectivas, muchos enfoques donde se puede aprender qué significa sexualidad en la casa 8. Porque pues, nos podríamos quedar con la parte más banal y yo creo que la parte banal no tiene mucho que ver con la casa 8. Pero en la parte de esta atracción, de este deseo, primero quizás hormonal, físico, de apariencia y todo, que nos gustamos consciente o inconscientemente, hay un punto en donde también nos resuena algo que es invisible de la otra persona. Y eso nos va a llevar a la unión, a la convivencia, a todo lo que estamos platicando. Y finalmente, el momento de conectar en esta área tan hermosa que es la sexualidad en la vida, ¿qué nos va a dar? Un momento íntimo. Si tú tienes esta experiencia, lo que tienes es un momento de fusión, de interacción, de experiencia, de la esencia, como somos nosotros en esta actividad de la vida tan hermosa, tan glamorosa,
tan placentera de la vida, es como vamos realmente a conectar con el otro. Ese es un momento muy especial. Por eso, desde mi punto de vista, en este sentido, la casa 8 de la astrología, la sexualidad tiene una importancia y una relevancia enorme, enorme. Es esta capacidad de compartirte, de darte, ¿sí? Y también de recibir. Aquí hablamos de aprender a dar y recibir, pero a un nivel profundo, que puede empezar desde lo físico, desde lo intelectual, desde lo emocional, desde lo sexual, pero sobre todo desde lo espiritual. Entonces es una manifestación, esta energía, que imagínate qué importancia tiene la energía sexual, que podemos hablar entonces que esta casa 8 también nos habla de la parte mágica, esotérica, de una enseñanza mística que habla de la Kundalini. En la casa 8, por eso quise darte todo este viaje por las demás casas, porque la astrología no se ve nada más así como por segmentos, se ve en conjunto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la personalidad de alguien, no solamente vemos su casa 1, sino vamos a ver en qué signo está, en qué planetas están ahí, cómo están aspectados, cómo están dialogando en la carta en total. Pero bueno, la casa 8 es un momento donde yo digo que es como el rito ya de pubertad a la adultez, porque tenemos capacidad. Si hemos hecho esto de manera armónica y nos hemos desarrollado internamente y como adultas y adultos, en esta casa 8 también vamos a buscar la espiritualidad, ¿ok? Y esa espiritualidad también puede ser en pareja, pero tiene que ver también con la pareja de ser tu propia pareja, de una misma o de uno mismo. ¿Qué quiere decir? Ahora sí, hacer una conexión con el ser que vive en este mundo, con el ser espiritual. Hay una alquimia ahí, hay una fusión ahí, hay una chispa de vida por completo. Y precisamente la energía Kundalini para mí es un factor primordial de la evolución humana y la podemos ver en la casa 8. Una casa 8 que nos estará diciendo, por ejemplo, las posibilidades que tiene esa persona en su carta natal de conectar con esa esencia espiritual, con ese despertar de energía Kundalini, o en otros senderos espirituales le llaman el descenso de la gracia, el Espíritu Santo, se le llama de muchas maneras, pero es la chispa divina, que es esta energía que está enroscada 3 veces y media en espiral ascendente, en el cuerpo sutil, no físico, en la base de la columna vertebral, en el chakra Muladhara. Entonces la casa 8, por eso es la casa que nos habla de los intangibles, nos habla de lo que tenemos que ir hacia adentro para develar lo que verdaderamente somos como esencia divina. Y ahora también voy a tocar otro tema. La casa 8 también a mucha gente le teme porque piensa que es una casa como obscura, porque nos habla de temas como la muerte, terminación de ciclos, herencias, y como que asusta, como que uno no quisiera tener ahí ni planetas o algo. Nada está más lejano a la verdad, como lo puedes ver. ¿Qué puede haber más hermoso que la unión entre dos seres humanos que realmente se aman a sí mismos primero, completos? ¿Qué más hermoso puede haber que el despertar y la unión con tu ser espiritual y en congruencia con quien eres como persona en este mundo? Pero aquí hay algo muy importante en la casa 8. En la casa 8 nos va a hablar de experiencias espirituales para llegar a una transformación espiritual. Y esta casi siempre ocurre de la siguiente manera. Ocurre con conocer nuestra sombra, con llegar a puntos críticos en donde nosotros ya nos dimos cuenta que veníamos arrastrando tarea pendiente de las casas anteriores. Y precisamente esa se vuelve después nuestra sombra, la parte de nosotras y de nosotros mismos que no queremos ver. Y la casa 8 nos invita, nos convoca y a veces un poco, digamos, nos acorrala y nos obliga a que vivamos experiencias para la necesidad, por ejemplo, crisis emocionales, que son la noche oscura del alma y nos invitan a ir hacia la investigación de quiénes somos. Si nos faltó investigar quiénes éramos en la casa 1, conectar con el yo. Si nos faltó
eh, no generamos riqueza y tenemos una crisis económica en nuestra vida, puede ser el disparador de una noche oscura del alma. La falta de comunicación con parientes cercanos, la incapacidad de desplazarnos, de comunicarnos, de publicar, de aprender, de enseñar, de conectarnos, darnos también una crisis como la noche oscura del alma. En la familia, situaciones en el sistema familiar donde el rol que ocupamos, la dinámica que ocupamos, o sea, más bien el lugar que ocupamos, el rol que ocupamos y la dinámica que se da por ello, pues puede plantearnos algunas toxicidades o algunas cosas que no hemos resuelto. En la casa 5 podemos ver también en la 4 y la 5 heridas de la infancia que nos pueden llevar a una noche oscura del alma ya como adultos. La casa 6 a lo mejor no tenemos salud, a lo mejor no tenemos esta capacidad de tener esta disciplina para ser adultos responsables, de tener un trabajo, de generarnos una calidad de vida, ¿sí? Un estilo de vida. La casa 7 no se nos dificulta a lo mejor convivir, o tenemos parejas que amamos muchísimo en forma de codependiente, en forma dependiente, en forma tóxica, con apegos, o no queremos convivir con nadie. Todas estas cosas, si se van arrastrando, se van formando parte de lo que es la sombra de una y de uno. En la casa 8 nos dice, si tú realmente quieres la plenitud con otro ser humano, y si tú quieres la plenitud o la posibilidad, el potencial, el inicio de ello con la espiritualidad, con quien tu verdadera esencia espiritual, con tu chispa divina, pues ¿qué crees? Necesitas primero ir a lo profundo y conocerte en tu sombra también. En la medida en que vamos haciendo el mismo proceso anterior, pero con nuestra sombra, la empezamos a conocer, a aceptar, ¿ok? Empezamos a valorar que pues no es nuestra enemiga la sombra, sino es un reflejo, un espejo de cómo avanzar. Vemos esta sombra, cómo nos puede ayudar a tener una mejor comunicación hacia adentro, a cómo tener un sentido realmente de identidad, etcétera, etcétera. Vamos avanzando. Esta sombra es la punta de lanza, es la piedra angular del crecimiento espiritual. ¿Y cómo se va a ir dando para que sepas que estás actuando bien en la casa 8 a nivel espiritual? Vas a procurar conocerte, autoconocimiento. De ahí puede ser a través de la psicología, puede ser a través de experiencias de ceremonias sagradas, de intensivos de meditación, de despertar de Kundalini, de tener un gurú o un guía en tu vida, bueno, la psicoterapia para mí fue de pequeño, pero bueno, para muchas personas ayuda muchísimo. Y bueno, las parejas a profundidad se vuelven verdaderas maestras y maestros que nos llevan a veces a la noche oscura del alma, pero ahí es donde hay como contratos kármicos. Bueno, en ese momento, imagínate que tú vas en la misma proporción que vas conociendo tu sombra, vas quitando un espacio de incógnita, vas quitando algo que te estorbaba, que era una neblina, que era como conocerte a medias, y entonces jamás sabías antes muy bien quién eras en ningún área de tu vida. Es como cuando ves en una pantalla de televisión que les borran el rostro. Así estamos cuando estamos en la casa 8 sin realmente trabajarla, sin realmente conocerla, sin realmente tomar una responsabilidad gozosa, pero sí responsable de autoconocernos. Bueno, la casa 8 entonces, hablamos de una parte de la sexualidad que vincula, hablamos de una parte de conocer al otro en la intimidad, estamos hablando de la parte espiritual, estamos hablando también de la sombra. Vamos a hablar por qué se le dice que es la casa de la muerte. Y no es necesariamente una muerte física, sino es el proceso alquímico de convertir el plomo en oro. ¿Ok? De hecho, al orgasmo se le llama la pequeña muerte, ¿no? Hay pequeñas descripciones de esa manera, porque es un momento en donde el pequeño yo se fusiona en una experiencia espiritual. Pero también en el despertar de la energía Kundalini hay un momento en donde el yo empieza a tener que diluirse para que pueda tener la posibilidad de una nueva interpretación y una nueva resignificación, el yo. Entonces el pequeñito yo humano a la gran experiencia de un ser espiritual en un cuerpo humano. Entonces, ¿a qué hablamos con muertes?
Todos hemos pasado por diferentes momentos desde el vientre materno hasta la etapa en que nos encontramos en la vida y hacia dónde vayamos. Todos estos procesos de desarrollo, todos estos procesos de vida, de experiencia humana en este mundo, tanto en el mundo externo como interno, nos van enriqueciendo. Pero obviamente, para pasar de una etapa a la otra, vamos a ponerlo de esta manera, morimos a lo que éramos antes para dar el espacio para hacer lo que vamos a hacer en adelante. Ejemplo, estás en el vientre materno y, bueno, tienes que dejar el vientre materno, que es una especie de muerte, o sea, se muere ese espacio idílico, maravilloso de la placenta, del vientre materno, de estar siendo nutridos, protegidos, ¿no? A salir al nacimiento. Sí, es una maravilla nacer, pero también es un dolor en un momento dado para la experiencia del bebecito, porque está con la palmadita o con todo lo que se le hace. Hay maneras de nacer diferentes, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando de que cuando nace, muere ese ambiente casi nirvánico y nace una experiencia que va a ir evolucionando. Y tenemos en las etapas en donde el niño, la niña, pues no ha hecho una diferenciación, la bebecita más bien hablaremos, ¿no? No, los bebecitos no tienen al principio esto del yo y el no yo, sino todo es una extensión de ellos, así perciben. Luego, se muere esa experiencia, esa forma de percibir la vida y nos vamos a que ya perciben el yo y el no yo. Es decir, yo tengo que interactuar con mi mundo exterior para poder sobrevivir. Es decir, yo pensé que yo me garantizaba todo este cielo y la verdad es que no, yo dependía del vientre de mi mamá, dependía después de papá y mamá y ahorita voy a depender todavía más y no me había dado cuenta, ¿no? Entonces empiezo a desarrollar una identidad, una personalidad, un carácter y se va estructurando y formando. Pero cada vez que vamos avanzando, y si lo decimos de manera sencilla, si hablamos del vientre, del nacimiento, de la niñez, de la preadolescencia, adolescencia, adultez, el mundo adulto y la senectud, hablamos de que siempre va muriendo lo que fuimos antes, no todo, pero lo que ya no nos servía para la siguiente etapa, como un equipaje que nos estorbaba, y entonces nos llevamos lo que sí sirve para subir el siguiente escalón y que era la siguiente etapa de desarrollo, como les acabamos de mencionar. Entonces, ese es el sentido de la muerte también de la casa 8. También puede hablarnos, por ejemplo, depende de cómo está expectado, de las herencias que recibimos de otros, pero no necesariamente es porque se muera alguien. Es decir, tener una casa 8 implica, o sea, por ejemplo, de determinada manera, que lo vamos a ver más adelante, pero bueno, tener varios planetas ahí de una manera muy rica y robusta puede indicar que siempre vas a tener algún tipo de apoyo espiritual, emocional, psicológico, financiero. Y bueno, ahora ahí aprovecho para decir que esa puede ser la herencia que tú estás viviendo. Es la casa de los bienes del otro importante. No solamente del otro importante, sino son los bienes, tanto espirituales, materiales, emocionales, de los otros, que nosotros podemos acceder a ellos, por eso como ejemplo una herencia, y para beneficiarnos ambas partes. Entonces, es la casa donde compartimos la riqueza interior y la riqueza exterior, donde aprendemos a negociar con la otra persona, que yo tengo esto, tú tienes esto. Bueno, pues vamos a sumarlo, vamos a hacer una sinergia y que sea algo mucho más grande. Entonces, aquí vamos a empezar a ver, me voy a rezar tantito, que en la casa 1 es esta personalidad, esta conexión del yo, pero en la casa opuesta, que es la 7, empezamos a hablar yo y tú. En la casa 2 hablamos de la riqueza interior y exterior mía, o de uno, de una. Pero en la casa 8 vamos a estar hablando de la riqueza interior y exterior de los dos, pero hablando de los otros primero y de uno.
¿Me explico? Y así vamos a ir avanzando en la astrología, pero hasta ahí quiero llegar en esta parte, en donde la casa 8 nos habla de esta capacidad de ir a los mundos sutiles, como diría Serrat, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Por eso, cuando hablamos de un sendero espiritual, de elegir una conexión con lo que no vemos, con lo divino, con un poder superior, con una creencia, empezamos en esta casa 8, donde queremos tener esa conexión cada vez más fuerte, más profunda, más amplia, y que nos funcione tanto para el mundo interno como externo. Entonces, esta casa 8, te lo voy a decir por experiencia, la gente que tiene, por ejemplo, el sol en la casa 8, es una gente que tiene mucha magia, porque está muy relacionado en un horóscopo en reposo con el signo de Escorpión, ¿ok? Y Escorpión es agua profunda, agua mística, como un cenote sagrado. Así como el agua de Cáncer es agua como de una laguna, en una casa, en un hogar, y el agua de Piscis es como estos océanos de amor incondicional. El agua, representada como las emociones también, el agua representa aquí el agua profunda. Es como cuando alguien te da el bautismo, y bueno, y que para realmente conocerlo no es nadar alrededor, como en el agua de Cáncer, o como en el agua inmensa de los océanos, sino aquí hay que bucear. Hay que realmente irse a lo profundo de la psique humana, del corazón humano, del alma humana. Esta casa 8 va a dar una riqueza, por ejemplo, en profesiones, como la gente que le gusta investigar, la gente que no se queda con lo que le presentan a primera vista, va a lo profundo. Imagínate que ocurre una situación, no sé, un crimen, y entonces se contrata a una agencia de detectives. ¿Y por qué? Porque la gente común no tenemos la profundidad en lo cotidiano de la casa 8, pero la gente que tiene muchos planetas ahí, y por ejemplo el Sol, nos genera gente que investiga, gente que no se cree los cuentos, que no se queda con lo primero que le dicen. Tiene una especie de sospechosismo sano y tiene un radar, así como para leer códigos de barra cuando la gente está mintiendo. Por eso aquí en esta casa 8 encontramos a muchas magas y magos, a muchos gurús, a muchos maestros espirituales, chamanes, realmente hombres y mujeres de poder. En esta casa, por ejemplo, que tiene que ver con la magia, también se utilizan prácticas como, no es necesario forzoso, pero por ejemplo, como rituales llevados a una expresión para conectar con otras energías, con los elementos, con otras dimensiones, con otros mundos. Es precisamente desde mi punto de vista, que cuando el ser humano ha recorrido este camino de evolución, el camino del héroe, el camino que hizo Hércules, es una especie de paso a paso para ir ascendiendo. Es como cuando estás en una escuela mística, es un rito de iniciación, son pruebas de iniciación. Y la casa 8 es donde también nos habla de permitirnos conocernos para poder morir a lo que fuimos antes y renacer al nuevo ser. Dejamos de ser esta parte tan cargada de 3D humana para tomar la decisión voluntaria y consciente. Al principio a lo mejor no tan involuntaria, porque son las circunstancias que nos obligan a veces en esa noche oscura del alma, pero nos llevan realmente a tomar la decisión de quiero saber si hay algo más. Lo que está en este mundo no puede ser todo. Y entonces la misma búsqueda que hemos hecho hacia adentro, la empezamos también a hacer hacia afuera. En la medida que una persona
ha conectado con su alma, ha despertado su energía Kundalini, está conectado con la gracia lo acompaña, hace prácticas espirituales para tener experiencias místicas, para transformarse. Una experiencia mística es un momento de una develación, pero la transformación espiritual es mucho más fuerte porque es qué hacemos con las experiencias místicas. Un ejemplo, hay mucha gente que busca experiencias místicas una tras otra, pero no logra hacer algo trascendente, es decir, no logra integrar las experiencias para convertirse en realmente en lo que verdaderamente es un alma en un cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, esta casa también implica la constante, vamos a ponerle así para no decir todo el tiempo muerte, por la disolución de lo que es el mundo tangible. Es aventarnos, como en la carta del tarot, la carta del loco, al vacío. Intuimos. La intuición es la voz del alma y tenemos la intuición que hay algo más. Y por eso, como el loco, nos aventamos al vacío, como un acto de fe. Bueno, esta casa 8 para mí es el momento, para mí, así tal cual, de la iniciación. En el sendero que tú te encuentres, en la práctica espiritual que tú te encuentres, la gente que trabaja con su casa 8 toma esta decisión. Entonces, si vamos redondeando todo esto es, sí, para mí sí, la casa de 8 tiene que ver con la sexualidad, pero sobre todo la sexualidad que va a nivel profundo, de conexión y de vínculo con la pareja, ¿sí? También tiene que ver con el otro yo especial, tiene que ver a nivel profundo con sociedades comerciales, por eso también los dineros de las otras personas o los recursos de las otras personas. Cuando nos damos cuenta que si queremos hacer algo grande, darle vida a un negocio, a una empresa, a una institución, a un ideal, es importante conjuntarnos a formar equipo, ¿no? Sociedad comercial. Y bueno, esta parte de dejarnos como éramos antes para dar espacio a ser la mejor versión de nosotras y de nosotros mismos en este mundo, pero primeramente despertando espiritualmente, yendo a la sombra, yendo a veces al agua movediza, a las arenas movedizas, pues así esos lugares como cuevas ocultos que los hemos dejado por mucho tiempo sin revisar, pero que la vida nos va forzando a que tomemos ese acto. Por eso la casa 8 para mí es la casa de la valentía. Es la casa donde el ser humano, si no se ha desarrollado en un mínimo indispensable en las 7 casas anteriores, va a titubear en esta casa 8. ¿Y qué implicaría titubear en esta casa 8? Implicaría, eso es muy importante, implicaría seguir siendo dependiente o de personas o de circunstancias o de opiniones, y entonces no descubre la libertad que vendrá más adelante en la siguiente casa, que es la casa Sagitario, la casa del 9. Pero, o sea, este es el primer momento, digamos, de una gran prueba. Dicen que cuando tú das un paso hacia el maestro espiritual da 1,000,000 e infinitos hacia ti. Esta casa 8 es importantísima, saber que se robustece de las 7 anteriores, pero que tiene una implicación propia también y que va a generar que seamos capaces de no solamente sobrevivir, no solamente de vivir, sino de trascender. Aquí empieza el proceso de trascendencia del ser humano, donde nos salimos de la Matrix externamente. ¿Qué implica esta casa? Si tú estás, por ejemplo, muy relacionada o relacionado con ceremonias sagradas, bueno, pues ahí existen guías, y cuando son los adecuados, en donde van a facilitarte, te van a contener para que tú tengas un renacimiento como un ser espiritual y una guía para que te vayas conduciendo, como los otros 7 pasos anteriores. Aquí empieza que, digamos, papá y mamá ya tienen una historia en nuestra vida, los introyectamos, los tenemos con nosotros, tomamos la energía de papá y mamá, pero en la casa 8 elegimos quizás a otra forma de autoridad
pero la autoridad viene porque realmente es alguien que conoce, que sabe del mundo espiritual y nos puede guiar, que ya realizó el mismo proceso. Entonces, aquí no cualquier guía es el adecuado. Por ejemplo, se dice que para que tú puedas reconocer en esta casa 8, yo le voy a poner esta parte porque es muy cercana a mi vida, un maestro espiritual, puedes conocer en su historia de vida si también fue alumna o alumno, el tipo de prácticas que hizo, o si se hizo chamán de la noche a la mañana, nunca ha tenido una maestra o un maestro, nunca ha respetado realmente el mundo espiritual, pero ahorita está de moda, etc. Entonces, depende cómo esté aspectada esta casa 8 tan poderosa, también nos va a marcar. Por ejemplo, en la siguiente cápsula, porque es muy profundo en la casa 8, me gustaría hablar más de los planetas en la casa 8. Y te puedo decir así a grosso modo, la gente que tiene en la casa 8 el Sol, tiene características muy profundas que se le notan de profundidad emocional, de profundidad de observación. Y por eso muchas veces la gente, pues de alguna manera le tienen un cierto respeto o una cierta distancia. Porque el común de la gente que no quiere el mundo espiritual no va a querer relacionarse ahí. Entonces también son, y se me pasó algo en esta cápsula que me colgué muchísimo, pero es que me apasioné y la grabé en este momento diciéndote, bueno, por eso se hizo tan larga. Pero bueno, son clases, ¿no? Es para aprender. Te puedo decir de algo muy importante. Yo tengo una relación, ya luego compartiré también mi carta, como las compartiremos de todos los que estemos estudiando. Yo tengo partes ahí importantes en la casa 8 y determina una vida, por ejemplo, que en la etapa de la niñez, en la etapa de la adolescencia, son personas que tuvieron como constantes problemáticas, algunas emocionales, psicológicas, del aprendizaje, etcétera, porque estaban como de alguna manera con demasiadas cosas por dentro. Es decir, de otras vidas ya venían con esta necesidad, anhelo de lo divino, del despertar espiritual, y de alguna manera ya el mundo de la superficialidad no les atraía tanto. Pero por lo mismo no se adaptaban igual mucho. Entonces aquí hay muchas personas que a lo mejor son bulleadas o son atacadas porque son muy, muy diferentes. Realmente por eso es tan fuerte la casa 8, porque no sé cuántas o cuántos de los que estén ahorita escuchando esta transmisión, gracias por estar, pueden realmente verse reflejadas y reflejados, porque en la niñez éramos diferentes. Ni buenos ni malos, diferentes. Quizás teníamos una sensibilidad especial porque no se le maltrataran a los animales y se les cuidara. Teníamos a lo mejor una sensibilidad especial para que no se le atacara o maltratara a alguien, a los grupos más vulnerables. Quizás teníamos una vocación de servicio muy grande. Quizás teníamos una intuición tremendamente desarrollada, y que a veces nosotros, no sé si te pasaba, a mí me pasaba que yo volteaba y decía, nadie percibió lo que yo percibí. O sea, lo que se acaban de decir esto, o sea, por fuera se dijeron esto, pero por detrás está esto. Y yo decía, no, pues debo estar loco, ¿no? Y con el tiempo se confirmaba que era mucho más certero lo que yo había percibido que lo que ellos querían realmente actuar. Somos gentes que incomodamos a veces porque de manera no de mala onda o con mala intención, hacemos que a las gentes se les caiga sus máscaras de hipocresía. Básicamente lo pondría de esa manera. Si me faltó algo, pues podremos repasarlo después, pero esta casa es primordial, ¿ok? Bueno, familia, les agradezco su tiempo, les agradezco el deseo de querer compartir estas cápsulas de astrología. Les pido un favor, si les gusta, si le pueden poner like, si les gusta, por favor pongan sus comentarios. Si tienen dudas,
lo pueden poner en los comentarios para que si muchos tienen las mismas dudas, voy haciendo cápsulas a ese respecto. Y bueno, hasta aquí hemos abarcado en este mes y medio, ya no sé con tiempo, las de la 1 a la 8. Y ahí quisiera hacer una pausa. Es mejor ir con calma, entendiendo, no nomás memorizando la astrología. La astrología es una iniciación al sendero espiritual que te pone a ti el volante en las manos y la responsabilidad de autoconocerte de manera amorosa, de manera muy bendita. Y créeme, te voy a transmitir esta idea que es un punto de vista personal. La astrología es tan poderoso como quien tiene una varita de poder mágica. La astrología es realmente un mapa del mundo espiritual, del alma también caminando y aprendiendo en este mundo, y nos ayuda también, no solamente en el individual, sino como colectivo, a ayudar a la evolución de la conciencia. Que viva el amor, familia hermosa.